El 26 de diciembre de 1973, las salas de cine de Estados Unidos se llenaron con millones de personas que querían ver una película de posesiones y exorcismos. Ir al cine era un evento en ese entonces muy excitante. Y tanto que lo fue durante las semanas que estuvo en cartelera. La gente salía impactada por lo que acababa de ver, y más sabiendo que la historia estaba basada en un caso real en el que el autor de la novela original se inspiró cuando escribió el guión de la película. El Exorcista obtuvo 10 nominaciones a los Oscars. Se convirtió rápidamente en una película de culto, y en un clásico que 50 años después sigue estando en las listas de mejores películas de terror. La niña del exorcista es ahora un personaje que se ha quedado en el imaginario colectivo. Después de varios intentos de continuar con la saga y prácticamente ninguno exitoso, la productora Morgan Creek Entertainment comenzó a idear una secuela de la película original, para estrenarla en 2023. Consiguió que Ellen Burstyn y Linda Blair, que interpretaron a madre e hija en el film del 73, aceptasen participar en esta secuela reencarnando de nuevo a Chris MacNeil y a su poseída hija Regan. El 6 de octubre de 2023 es la fecha elegida para estrenar esta nueva versión del Exorcista, a la que han añadido el subtítulo Creyentes. Una versión que llega con la intención de formar parte de la franquicia que un día comenzó con la novela de 1971 de William Peter Blatty. Resumiendo El Exorcista, Creyentes. Estamos en Haití. Victor Fielding y su esposa Soren están en su luna de miel. Ella está embarazada. Mientras está descansando en la habitación del hotel, un terremoto sacude la zona. Soren queda gravemente herida y Victor tiene que tomar una trágica decisión: salvar a su esposa o al bebé que ambos esperan. 13 años después, Victor vive con su hija Ángela. Decidió salvar a su hija y por lo tanto Soren falleció. Victor perdió la fe en Dios desde aquel día, en el que tuvo que tomar una de las peores decisiones de su vida. Ángela, que sabe toda la historia porque su padre se la ha contado, se ha obsesionado con intentar hablar con su madre. Roba una bufanda que sabe su padre guarda de ella y se va al colegio. Antes de entrar, su padre se enfada con ella por tomar la bufanda sin su permiso, y tras quitársela, Ángela entra en clase. Aunque le falta un objeto para poder lograr su objetivo, Ángela, junto a su amiga Catherine, va al bosque a realizar el ritual, con el que poder contactar con el más allá y, por tanto, con su madre. Desde ese día, nadie vuelve a verlas. Victor y los padres de Catherine, Tony y Miranda, comienzan una búsqueda frenética de sus respectivas hijas. Al cabo de 3 días, ambas son encontradas en un granero a unos 50 kilómetros de donde vive. Están asustadas, traumatizadas y pensando que tan solo han estado desaparecidas un par de horas. Ángela y Catherine tienen heridas en los pies, pero por lo demás, los médicos concluyen que están en perfectas condiciones. Tras volver a casa, Victor comienza a notar comportamientos extraños en su hija. Consigue que ésta le diga que fue al bosque a hacer una especie de ritual con Catherine con el que poder contactar con Soren. Empieza a pensar que eso pueda tener algo que ver en la actitud de su hija, que ha empezado a aparecer y desaparecer de repente, a encender y apagar las luces y que ha intentado estrangularlo con la misma bufanda que hace 3 días le quitó. Catherine, por su parte, monta un numerito en la iglesia gritando en mitad de ella la frase «el cuerpo y la sangre». Miranda y Tony, asustados y preocupados, deciden mantener a su hija en la cama para que no les ataque. Contactan con Victor, al que le dicen sospechan que sus hijas puedan haber viajado al infierno trayéndose consigo al demonio dentro. Ante esto, Victor, preocupado, pide ayuda a su vecina enfermera Anne, que empieza a ocuparse de Ángela en el hospital.
Conforme pasan los días, Angela y Catherine, que siguen en casa con sus padres, empeoran. Sus cuerpos comienzan a llenarse de llagas y empiezan a hablar en un idioma extraño. Anne entiende entonces que Angela está poseída por el demonio, cuando ésta fuera de sí le dice algo que solo ella sabe. Le dice que sabe que quiso ser monja de joven y que abortó hace algunos años. Anne se queda preocupada y le dice a Victor que su hija puede estar poseída, convenciéndolo de que la fe puede darle algunas respuestas, al igual que el testimonio de Chris MacNeil, una mujer cuya hija también fue poseída en los años 70 y que decidió escribir su historia para que el mundo la conociese. Le dice que Chris pasó su vida investigando diferentes exorcismos y que terminó haciéndose famosa por sus estudios sobre esto. Victor, aunque aún escéptico, decide buscar a Chris para que le confirme si lo que Angela está sufriendo es lo mismo por lo que su hija Regan pasó. Cuando da con ella, se entera que madre e hija se alejaron tras todo lo que ocurrió y tras el libro que Chris escribió. Chris accede a ir al hospital para ver a Angela. Nada más entrar en la habitación, le dice a Victor que el demonio que la ha poseído es el mismo que se metió dentro de su hija. Angela, fuera de sí, le dice a Chris que su hija Regan la está esperando en el infierno. Tras esto, van a casa de la familia de Catherine, donde Chris la visita en la cama. Tras intentar acercarse demasiado para expulsar al demonio de su cuerpo, Catherine la ataca poseída y le arranca los ojos. La llevan de urgencia al hospital, donde Victor le pide disculpas por lo que le ha ocurrido. Después de todo esto, Anne habla con el padre Maddox, que trata de obtener la aprobación de la Iglesia Católica para realizar un exorcismo a ambas niñas. Los padres de Catherine recurren a su propio amigo y pastor Don Rivens, y Victor visita la tumba de Soren, encontrándose con una mujer curandera apellidada Beehive. Con la ayuda de todos ellos y con un predicador llamado Stuart, van a intentar sacar al demonio de las amigas. Antes de hacerlo, Anne se entera que a Maddox la iglesia no le ha permitido hacer el exorcismo. Deciden entonces ser ellos mismos los que inicien el ritual. Atan a sus hijas a unas sillas clavadas al suelo y dibujan un enorme anillo a su alrededor. Comienzan así el ritual con los demás cuando de repente el demonio que ha poseído a las niñas hace acto de presencia. Comienza a hablar a través de Angela, diciéndole a Victor que no la quiere como hija, ya que el día que tuvo que elegir entre ella y Soren, su decisión fue salvar a su esposa. Asustados porque ven que el pulso cardíaco de las niñas aumenta, escuchan cómo el demonio juega con ellos, diciéndoles que una de las dos morirá y que la otra vivirá, y que ellos van a ser los que tomen esa decisión. Tanto Miranda como Victor deciden no hacer caso al demonio. Es entonces, en ese momento, cuando el padre Maddox entra en la casa, diciéndoles que va a ayudarles aunque se lo hayan prohibido. El cura comienza el exorcismo cuando de repente las cabezas de las niñas comienzan a girarse. Y la de Maddox también. El hombre muere al girársele el cuello por completo, y Victor, angustiado y con miedo a perder a su hija, se acerca a ella pidiéndole perdón por la elección que tomó. Le pone la bufanda de Soren, tratando de llamar a su hija para que logre sacar de sí al demonio que tiene dentro. Angela comienza entonces a flotar en el aire mientras echa bilis por la boca. Tras esto, cae en picado y su ritmo cardíaco se detiene. Victor llora desconsolado pensando que su hija ha muerto. Catherine, en cambio, parece haber sobrevivido, hasta que su alma se pierde en el mismo lugar en el que las amigas se perdieron en el bosque. El demonio se lleva consigo a Catherine al infierno y Angela vuelve en sí. Miranda y Tony lloran desconsolados viendo que su hija ha muerto.
Un tiempo después, Angela vive ahora una vida normal, teniendo una mejor relación con su padre. Chris sigue recuperándose en el hospital cuando de repente escucha que alguien entra en su habitación. Es su hija Regan, que tras muchos años enfadada con ella, viene para visitarla.